chicos, les presentamos este podcast nuevo, vamos a decirles, estamos en las últimas supervivientes. Es una unión de fuerzas que evidentemente debía darse, de algún modo el destino, casi con urgencia, propició. El destino y Ro, en realidad, propició, nos unimos entre todas. Es una coproducción, podemos decir, entre España y Argentina. Somos Noé, de La Noé Te Lo Cuenta. Hola, Noé. Hello. Rocío, Miss Terror, @MissTerror. Canela, y quien les habla a nosotras en representación de la monstrua cinéfaga. Igual vamos a dejar todos los arrobas y demás en la descripción. La idea es que sea un podcast que recoja la historia, digamos, de 4 mujeres en diferentes puntos del mundo, muy diferentes, con vidas muy diferentes, que llegamos como a reclamar el espacio en el espectro del cine de terror de distintas maneras, pero digamos que por caminos similares nos hemos dado cuenta. Nosotros habitamos el terror como espectadoras, como teóricas, como críticas, como gestoras por momentos, pero también somos un punto ineludible en la pantalla y eso no lo podemos pasar por alto. Somos a la vez receptoras, proveedoras del terror, y en este proyecto en particular nos pareció necesario generar como un relato de nuestra existencia junto al terror para comprender nuestra unión, como que teníamos esa inquietud las 4. Como 4 mujeres en países, zonas tan disímiles, comparten el amor por cosas como las tripas, la oscuridad y demás, que se haya dado esa unión. Queremos investigar un poco esa cuestión porque también creemos que lo pueden replicar ustedes, de los que nos están escuchando también, ¿no? Que les debe suceder con gente. Queremos investigar esa cuestión, saber qué nos atravesó, qué nos sigue atravesando hasta el día de hoy, qué nos sigue llevando hacia el terror, conocer nuestro recorrido, digamos, como un trabajo de autoconocimiento, si se quiere, y es algo que nosotras creemos imprescindible para entender nuestro lugar en este mundillo del que muchas veces hemos sido eyectadas también, ¿no? Quizás no es el momento de charlarlo, pero sabemos que esto es así. Lo que nosotras vamos a pensar así como manifiesto es que nosotras no queremos formar parte de algo porque ya somos parte de algo mucho más grande y acá lo estamos testimoniando. Sí, exactamente. Y vamos a arrancar intentando representar de alguna manera el recorrido que cada una de nosotras hizo por el mundo del terror para entender un poco qué es lo que nos une o nos unió hoy. Lo que nos unió en ese momento sin saberlo y lo que nos está uniendo hoy. La idea es empezar por el principio, con las 4 infancias, nuestras 4 infancias, sobre todo porque nos dimos cuenta en las charlas previas que tuvimos a esta grabación de este podcast que ninguna había entrado al terror directamente por el cine de género, sino que fuimos entrando desde muy chicas por caminos diferentes, igual de interesantes pero diferentes, y coincidimos que de alguna manera esto tenía que ser nombrado, tenía que ser puesto en voz. Va a aparecer a lo largo de este recorrido la literatura, la televisión y la música como esos primeros contactos que tuvimos con el miedo. En este primer episodio vamos a explorar estos 3 ejes que seguramente les resonarán, probablemente algunos más que otros, tanto si están en Latinoamérica como si están en Europa. Otro eje que no podemos dejar pasar es el de las condiciones familiares de cada una de nosotras, larga discusión respecto a si podíamos o no podíamos ver terror cuando éramos niñas, y eso de alguna manera también condicionó qué es lo que vimos y a qué nos acercamos primero. Entender cómo jugó ese factor en nuestra infancia se volvió central en nuestras reuniones y nos dio un prisma desde el cual comprenderlos. Ahora bien, para entrar directamente en esta conversación pautada que tenemos, vamos a empezar con la literatura, que es un punto ineludible en la formación horrorífica de todas y sobre todo de muchas de las infancias que probablemente ahora nos estén escuchando. Bueno, chicas, pues poniendo un poco en común, pues eso, lo primero de lo primero, como decía Canela, de nuestra infancia, yo he querido meter algo en el saco de literatura, pero no sé si es exactamente literatura, que es unos libros de ilustraciones que estoy segura que muchísima gente conoce y está familiarizado con el tema, que es ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Bueno, es una serie de libros que se editaron en los años 80 y había uno en particular, que es el primer recuerdo que me encantaría compartir con vosotras y con toda la gente que nos esté escuchando, es uno que se llama El mundo fantástico o El viaje fantástico de Wally, creo recordar. Y ese lo tenía en mi casa, no sé por qué, estaba en la estantería de libros de mi casa, de estas cosas que no saben muy bien cómo entran, cómo salen, quién te lo ha regalado, pero estaba ahí. Y uno de los viajes de Wally por esos mundos fantásticos se llamaba El castillo de los malos malísimos.
Y la verdad es que cuando lo pienso en perspectiva me encanta ver cómo yo cuando era muy pequeña, no sé, 5, 6 años, me encantaba dedicarle rato y rato a ver pues todas esas ilustraciones que en realidad era como un mare magnum, una amalgama de Dráculas y brujas que estaban en un fiestón tremendo en un castillo. Ellas bebían un líquido verde, los vampiros bebían sangre, por supuesto, había incluso un concierto de rock, estaban torturando a humanos por ahí, bueno, era algo absolutamente demencial. Entonces, recuerdo que había muchísimos viajes fantásticos, igual iba por muchos sitios, pero ese en concreto, no sé por qué, me atraía especialmente por la cuestión esa de esas brujas, esos vampiros, pasándoselo, bueno, mortal. Entonces, no sé, porque siempre, mi primer recuerdo con el terror siempre me lleva a ese libro de los mundos fantásticos de Wally, el cual, como decía, yo creo que muchísima gente conocerá y también tendrá un recuerdo bonito de ello. Bueno, a mí me pasa algo parecido a lo que te pasó a vos de llegar al terror por un objeto encontrado, ¿no? Por algo que apareció en tu casa sin saber por qué, y que si uno ahora lo piensa como con la cabeza de niño, siente que en realidad el objeto lo estaba esperando a uno, ¿no? Como que estaba ahí en la biblioteca esperando ser descubierto. Mi primer acercamiento también es literario, pero tiene que ver con una compilación de cuentos que se llama Cuentos de Espantos y Aparecidos. Hoy, preparando un poco lo que iba a decir, descubrí que es una compilación que estaba a cargo de la UNESCO y que, para mi sorpresa, estaba destinada a jóvenes, cosa que me desilusiona un poco porque yo pensé que estaba agarrando un libro prohibido, claramente, pero no, ya estaba pensado para que lo lea. Básicamente es un libro que busca recuperar la tradición oral latinoamericana, y desde el prólogo se plantea un poco la necesidad de poner en valor a personajes horroríficos de Latinoamérica en oposición a la idea de brujas europeas, ¿no? Como la necesidad de que los jóvenes conozcan monstruos propios de su región. Y lo que me pasó fue que descubrí un cuento que es el día de hoy que me sigue fascinando y que en mis clases con mis alumnos de primaria lo uso, que es un cuento ecuatoriano que se llama María Angula, de una mujer que se casa y no sabe cocinar y por ende no puede satisfacer a su marido. Y en esto de querer satisfacerlo molesta, sí. Sigue funcionando uno. Somos todas. Somos todas, María Angula. Súper sororo. Terrible. Pero en este cuento no hay sororidad, y la falta de sororidad es lo que genera el horror, porque su vecina se cansa de pasarle recetas, y que ella diga, sí, era así de fácil. Bueno, yo en realidad sabía cocinarlo, no sé para qué te lo pregunté. En una de esas tardes que ella le pregunta por una sopa de puzún, la vecina le dice que la sopa de puzún se hace con tripas de un muerto fresco, y la obliga a ir al cementerio a sacarle las tripas a un muerto. María Angula, como buena devota de su marido, lo hace, lo cocina, lo disfrutan, pero esa noche el muerto viene a buscarla pidiéndole que le devuelva sus tripas. Y es el día de hoy que nadie sabe dónde está María Angula. Cosa que me encantó. La idea de tripas, muertos que caminan y mujeres desaparecidas me pareció alucinante. Ese fue mi primer encuentro y me alegro que haya sido de esa forma. Me parece fascinante, sobre todo lo que me gustaría saber es cómo lo utilizas en tus clases, Canela. Los perturbo. Para asustar a las niñas, claro. Mi objetivo es perturbar niños, básicamente. Sí. @trauma. Claro. Me gusta generar traumas en los infantes. Suelo usarlo para que trabajen la ilustración, porque además el libro está ilustrado y las ilustraciones son muy lindas, y creo que es una de las cosas que también me marcó. Pero sí, me gusta generar miedo en los niños. Sobre todo si son niños que no los dejan leer cosas de terror, como nos pasa a nosotras. Claro. Me gusta ser quien los inicia en ese camino de perturbación. Claro. Pues, la historia que cuentas también me resulta o me recuerda a algo que también está relacionado con uno de mis primeros recuerdos, quizá no de la infancia, un poco más adelante, porque también era precisamente una compilación de cuentos, pero en este caso de la literatura fantástica española. Aquí, la historia de la literatura de España, pues ha sido, digamos, el punto fuerte, el realismo, de tal manera que lo fantástico y demás se ha dejado de lado. Y me acuerdo que me regalaron un libro, que además lo tengo aquí para enseñarlo, que es como una especie de estudio de literatura fantástica española del siglo XIX, y aquí tenemos siempre pues al archiconocido Gustavo Adolfo Bécquer,
con todo el tema del romanticismo y demás, y me acuerdo que este libro en concreto no cayó en mis manos porque me lo regalaron ya después, pero leí, no sé, por algún texto que cayó en mis manos o algún libro del instituto, un relato que se llamaba tanto El Monte de las Ánimas como Maese Pérez, el organista. Y eso me recuerda un poco lo que contabas, porque también era, textos que intentaban acercarnos a lo que es lo fantástico y al espanto nacional, porque en realidad nuestras referencias son casi siempre anglosajonas. Entonces creo que también ahí podría tener yo un recuerdo literario de acercamiento a lo, realmente espeluznante, porque eso era un organista que muere y al tiempo se escuchan en la iglesia su órgano, son siempre todo el rato pasos, sonido del viento tras la ventana, pues un poco ese clima ahí de esa literatura romántica que también cuando lo descubrí pues me súper mega fascinó. Me encantó, me encantó. Sí, yo también pienso que hay como una intención solapada de acercar a los niños al terror, ¿no? Por ahí no somos los niños los que nos acercamos, sino como que, lo que decía antes, como en algún momento de nuestras vidas, alguien nos tiene que iniciar, o sea, alguien nos enseña que tener miedo da placer, y algunos pican ese anzuelo, como nosotras, y otros lo dejan pasar. Cuando yo piqué ese anzuelo, mis padres se dieron cuenta que me gustaba el horror y terminaron comprándome un libro de una autora argentina, se llama Elsa Bornemann, que si hay algún argentino escuchando este podcast va a saber de quién estamos hablando, porque es una especie de prócer de la literatura infantil. Ella edita 3 libros sobre monstruos, uno Socorro 10, otro Socorro 12 y otros Queridos Monstruos, y uno de ellos, que Mariana también te habilito a que lo cuentes porque sé que a vos también te marcó, el prólogo lo escribe Frankenstein, en un ejercicio metalingüístico hermoso, en el que Frankenstein cuenta que la escritora de niña le prometió que le iba a escribir un libro para su cumpleaños número 170, y él dice que lo recibe con mucho amor y que se encomienda la tarea de organizar los cuentos para generar sustos de manera esporádica, ¿no? Pues son 12 cuentos para ser leídos en los 12 meses del año. Claro, oficia de editor, en realidad. Oficia de editor, libro, oficia de editor, y además como niño te pone en conflicto todo lo que creías, porque decís, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein no es real. Partís de esa base, después lees eso y decís, pero pará, editó un libro, entonces existe. Y empezás y te explota la cabeza porque no entendés qué está pasando. Y yo fui de esos niños tarados que creyó que Frankenstein... Pero no solo eso, porque es amigo de la Elsa Bornemann chiquita. Claro, con lo cual Frankenstein no mata niñas como nos contaban en las películas. Se puede hacer amigo de ellas, ¿entendés? Y nada, es un libro que a mí me fascina, me fascina el nivel de perversión que está metido, lo crueles que son las historias, el poco cuidado, entre comillas, que se tiene a la tierna infancia de que tenga miedo o no tenga miedo. El objetivo es generar miedo, y a la vez me parece genial que una escritora del renombre de ella se haya dedicado toda su vida a un género, a un público infantil que dentro del ámbito literario no es bien visto, como una literatura medio de segunda, así como el terror también. Claro, exacto, un género que es considerado menor y además dirigido hacia niños, o sea, como una mamushka de malas decisiones, pero que resultaron ser geniales. Claro, geniales para los niños argentinos, por lo menos. Sí, geniales para los niños argentinos, sobre todo los post-dictadura, porque ella escribe después, o sea, en plena dictadura militar, en el 75, escribe un libro emblemático que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, por el cual la Junta Militar considera que es un libro de adoctrinamiento y lo pone en la lista negra, y durante muchos años, hasta el 83, con la vuelta a la democracia, no se puede leer. Básicamente porque los animales hacen huelga porque están cansados de trabajar en el circo. Eso es lo que los militares argentinos consideraban adoctrinamiento. Pero nada, me parece que hay que marcarla y señalarla porque entiendo que es recurrente su aparición en las infancias de nuestro país. Yo creo que en ese caso es algo, como comentabais una vez, que era como una cuestión generacional, ¿no? Como una obra generacional que une. Y yo creo que aquí sí que hay un ejemplo literario que creo que podría unirnos a todas, que sería Pesadillas de R.L. Stine, de las cuales hemos hablado tanto. Sí, yo sí que me encantaría, antes de pasar quizá a otro bloque con otra temática, contar mi historia personal con estos libros, que me parece una súper historia. Bueno, tengo aquí precisamente uno que os voy a enseñar, un volumen,
Y es que, bueno, pues cuando surgen estos libros, bueno, creo que empiezan a editarlo en el 92 o no sé exactamente en qué fecha. Y yo no sé qué tipo de poder adquisitivo tenía de aquella época, que una tarde fui a una papelería que había cerca de mi casa a comprarme un boli, un lápiz, algo, y no sé qué dinero llevaba, que encontré allí los libros de Pesadillas en edición rústica y pude comprarme uno. O sea, realmente no sé qué dinero llevaba yo, pero pude. Entonces, claro, como comentaba Canela antes, que en casa, en mi caso también, me vetaban todo el rato el terror porque sabían que, bueno, entendían que me gustaba, pero sabían que podía ser como una especie de detonante de pesadillas y de malestares nocturnos. Me lo prohibían, pero yo me compré ese libro y lo escondí en un baúl que tenía con llave para leérmelo a súper escondidas debajo de las mantas, claro, cuando todo el mundo estuviera durmiendo. Pero claro, ese baúl con llave, mi hermana tenía un baúl exactamente idéntico con la misma cerradura y la misma llave, y ella pues de vez en cuando se daba una vuelta por mi baúl a ver qué tipo de cosas tenía yo ahí escondidas. Y encontró el libro de Pesadillas. Y se lo contó a mi madre. Y mi madre, en vez de castigarme por tener un libro, obviamente ahora lo veo y por supuesto hubiera sido surrealista, le castigó a mi hermana y me compró toda la colección entera de Pesadillas del Círculo de Lectores, que os quiero enseñar este ejemplo porque es una edición doble. Venían 2 historias en el mismo libro. Hermoso. Entonces, me compró Ole tu toda madre la también, colección. Ole mi tu madre. Justicia, hizo justicia la madre de justicia. Roca. Sí. Justicia Una para cosa que Roca. hubiera sido hija única, Claro. todos tus problemas se resolvían. Claro, pero además es que fue muy coherente porque precisamente otro recuerdo que tengo de la infancia con el terror y la literatura es toda la colección de libros de Stephen King que tenía mi madre, que cuando ella dice, uy, ¿por qué te gusta tanto el terror? Y digo, mamá, pues no sé, o sea, igual es que lo he visto desde pequeña. Y entonces yo también flipaba con las portadas de los libros retro de Stephen King de mi madre, y la verdad es que ella fue muy coherente con lo que hizo, porque como vio que estaba tan interesada, en vez de castigarme, pues me compró toda la colección. Entonces creo que esto es un recuerdo súper chulo y que además creo que lo compartimos las 4, porque ¿quién no ha leído Pesadillas de nuestra generación? Es decir, Todas. fue un pelotazo. Le llaman de hecho a R.L. Stein el Stephen King de los niños, y no es para menos. Bueno, como verán estamos, en realidad no sé si como verán, no sé si se notó, pero estamos divididas como en 2 ejes, nos habíamos dado cuenta, que es el eje del control paterno, un poco donde no permitían, control parental, donde no permitían que miren demasiadas cosas, que serían Canela y Ro, que tuvieron que entrar por el lado de la literatura muy sigilosamente, y después está el eje del libertinaje, que vamos a hacer Noé y yo, ¿sí? Con un control parental 0, ¿no? Sin juzgar a los padres, ¿verdad? Y por eso vamos a presentar el próximo bloque, que va a tener que ver con otra influencia muy grande para los niños, y para eso vamos a presentar a la reina pop, a Noé, de Noé Te Lo Cuenta. Soy la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Bueno, chicas, yo me he preparado aquí un montón de cosas, pero lo primero que quiero decir es el primer recuerdo de la vida mía de terror, y he tenido que llamar a mi madre para corroborar si es cierta la historia, porque era muy pequeña. Ya lo habíamos hablado, el tema del body horror de Pinocho, que me daba muchísimo miedo. Es una peli real que es, o sea, Cronenberg estaba ahí detrás, es probable. Totalmente. No lo sabemos. Pero sí que es verdad que la he tenido que llamar porque me sonaba que me la llegó a retirar de mis manos. Y me ha explicado la historia y os la voy a comunicar. Yo me obsesioné mogollón con Pinocho. Había una edición de Pinocho en mi casa divina, que mi padre, claro, es súper cinéfilo, siempre ha comprado un mogollón de películas, VHS, DVD, todo, súper, o sea, el packaging bonito, eso lo he heredado de él. Y de repente, pues me trajo una edición de Pinocho preciosa. Y claro, yo no podía mirar solo la tapa, tenía que mirarlo todo. Y como son dibujos, pues no pasa nada. Claro, ya mi madre a la 4ª vez, o no, 4ª vez no, a la 14ª vez que vio a Stromboli, dijo, por favor, ya, stop ya con esto, y me la quitó. Y me dijo, no, se la he dejado a tu prima. Claro, ¿qué sucede? Que eso era mentira. Mi madre tenía muchos libros y ella los tenía todos puestos muy bonitos en una estantería y tal. Y un día se ve que yo estaba jugando, miré hacia la estantería y le dije a mi madre, mamá, está ahí Pinocho. Mi madre, ¿qué? Y yo,
porque no la puedo ver, porque me has engañado. Y me tuvo ya que pues claudicar y decir, pues nada, chica, pa'lante con Pinocho, porque la vamos a tener que ver toda la vida. De hecho, no sé cómo no llevo a Polilla tatuado, porque vamos, o sea, no lo entiendo. Lo tendré que hacer en algún momento. Pero bueno, esta yo creo que fue la primera sensación que tuve de algo que me fascinaba, pero a la par me daba mucho miedo, porque toda la peli en realidad es muy oscura. O sea, las películas antiguas de Disney son muy oscuras todas, pero esta en especial y todo el mensaje de no hagas esto porque te va a pasar esto. Si te vas con los niños malos te van a salir orejas de burro, cola, acabarás siendo un burro, se te va a llevar un señor terrible. O sea, todo fatal. Y partiendo de la base de un niño de madera que quiere ser un niño humano, también es terrible. Y ese señor haciendo un niño de madera, bueno, es que está todo mal. Y hay muchísimas cosas inquietantes. Y quería decir esto lo primero para quitarlo de encima porque es una cosa muy cortita y lo quería decir porque además, hablando con colegas, todo el mundo ha tenido como un poquito de traumita también con Pinocho y este tipo de body horror extraño. Aparte de ahí, también mi crush de la infancia, ahora llegaremos a la tele, pero mi crush de la infancia fue Damien, de La Profecía, porque a mí me parecía muy guapo ese niño. Claro, por aquí la gata ha dicho, ¿qué? ¿Qué dijiste, loca? Claro. ¿Qué sucede? Claro, yo La Profecía, película que vi con mi padre sin ningún tipo de problema, mi padre siempre ha sido muy abierto en plan de, mira, esto se hace con esto, eso se hace con látex, Freddy no existe, no va a venir a tus sueños. Otra cosa es que a ti el terror te pueda afectar más o menos, o que a día de hoy pues que hay pelis que pues me sigue dando muchísimo miedo, ya llegaremos a algunas de ellas, pero claro, que te diga un adulto, esto no existe, esto es un cuento, más terrorífico, menos terrorífico, claro, a mí me habían explicado esto, pero ¿qué sucede? Que a mis compañeros de clase no. Entonces, en un cumpleaños mío, con 7 o 8 años, me pareció muy buena idea poner La Profecía. Llegamos simplemente a el momento en el que, bueno, yo creo que ya es bastante avanzada la peli, cuando la niñera se suicida, que me parece que es una de las escenas más terribles y más terroríficas. Claro, salieron estos niños despavoridos de la habitación donde hacíamos mi cumpleaños, corriendo, mi madre, ¿qué has hecho? Yo no sé, yo les he puesto una peli, mi madre, ¿qué has hecho? Madre llamando al día siguiente a casa, mi niño no ha dormido, tal, que me vetaron La Profecía, es probable, pero yo ya lo tenía ahí en la retina, eso ya se te queda, y yo decía, yo no entiendo qué mal he hecho, o sea, encima que os pongo películas, o sea, claro. como no, claro, además en el boom de cuando yo era pequeña, cuando todas éramos pequeñas, sobre todo estaba como muy de moda tema ET, todo extraterrestres. A mí me daba muchísimo miedo ET, mucho, y me sigue dando. Entonces era en plan de, yo no quiero ver ET, yo quiero ver el niño Damien, porque tiene un Rottweiler y yo quería tener un Rottweiler. O sea, estaba todo fantástico. Después de todo esto del cine, vamos a meternos en el terreno pantanoso que es la tele. Cómo la tele nos ha ayudado a muchísimos niños y niñas de nuestra generación, porque creo que ahora no tienen esa suerte, entre muchas comillas, quizá lo que tienen no es tan crudo como lo que hemos tenido nosotras. O puedes tener a lo mejor la familia Addams de dibujos animados que tienen ahora es súper naif en comparación de lo que tenemos nosotros, donde Morticia y Gómez tenían una relación BDSM abiertamente. Y no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta, claro. Claro, es cuando la ves de mayor y dices, en esta rueda le está diciendo dame más, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué le gusta el dolor? Era como, no estoy entendiendo esto. Pero bueno, vamos a lo que vamos y yo creo que le va a pasar a mucha gente que nos escuche, sobre todo desde España, aunque yo creo que en Latinoamérica también llegó, o si no, seguro hay manera de encontrarlo, que es La Bola de Cristal, programa de La 1, lo voy a decir así como se dice, La 1, Televisión Española, La 1, que se estrenó en el 84. Lo más importante y lo que me ha apuntado, no me quiero poner en modo Wikipedia, porque para eso ya tenemos la Wikipedia, es que este programa estuvo subdirigido y realizado por una mujer, Matilde Fernández Jarrín, lo tenía que decir, porque siempre se habla de los señores y nunca de nosotras, así que hay que decirlo. ¿Qué sucede con la Bola de Cristal? Se estrenó en el 84 y tenía 2 años, o sea, yo tengo como recuerdos vagos y más de reposiciones, pero una cosa que había súper importante en La Bola de Cristal, aparte de que estaba dividida en 4 secciones, era que nos hablaban a los niños y a las niñas como adultos, o sea, no era en plan de, hola, ¿qué hace? No, o sea, te salía de repente Alaska y te hablaba sobre capitalismo, sobre política, sobre cambios, porque veníamos de, bueno, se venía toda la peña que salía La Bola de Cristal, al final era gente que venía de la movida madrileña, que fue una explosión cultural y musical después de la
dictadura de Franco, o sea, era súper abierto todo esto. Entonces, de repente tú tenías ahí, se estaba hablando, pues como os digo, la parte que se veía para los niños, que era la de los electroduendes. Uno de los eslóganes era que viva el mal, que viva el capital. Y tú lo decías en el cole, que viva el mal, que viva el capital. Y decías, claro, miras ahora y dices, ¿what? Era muy fuerte, claro. Claro, luego había otra frase de la bruja Avería que era, soy Avería y aspiro a la alcaldía. O sea, era como muy, ya era muy, muy fuerte. Y había una frase muy bonita, que me la he apuntado aquí, que era desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. Eso me parece súper bonito porque nos lo decían desde pequeños y no nos dábamos cuenta. Luego, bueno, el decir, me importa un vatio, eso también me molaba mogollón, en plan, me importa un vatio, porque los electroduendes estaban basados en audiovisual. Entonces, cada electroduende, que eran 4, cada uno tenía que ver, uno era el sonido, el otro el cine, el otro el vídeo y el otro la voz. Y cada uno llevaba una de esas disciplinas. Y luego estaba la bruja Avería, que como su nombre indica, lo que quería hacer era, pues, estropearlo todo. Ella quería, pues, que viva el mal, que viva el capital. ¿Qué pasa? Que ya los muñecos en sí, ay, lo siento en castellano, las titellas, que alguien me ayude. Sí, marionetas. Marionetas, gracias. Perdón. Las marionetas ya eran inquietantes de por sí, porque tú las veías y te daban bastante de mal rollo, pero da igual, porque como eran marionetas, los padres que te decían, no pasa nada, míralo, porque son marionetas, que esto también ha sido un filtro muy grande para nuestra generación son dibujos, míralo, da igual, aunque fuesen cosas bastante chungas, porque han habido dibujos bastante inquietantes, pero bueno, da igual, no pasa nada porque te ponían ahí y ya está. Y luego teníamos la segunda parte, que era el libro visor, y aquí es donde quiero quedarme un momentito, que había como 2 partes dentro del libro visor. En el libro visor había la parte donde venía Alaska y te empezaba, mira, digo venía Alaska y viene mi gata Alaska, no estoy hablando de ti. venía Alaska y explicaba historias sobre la Edad Media, la Roma clásica, pero que te lo estaba explicando, esto ya era a lo mejor para niños más mayores, pero a lo mejor estamos hablando de 11 y 12 años, y a lo mejor lo mismo que estaban dando en clase, te lo estaba explicando Alaska de una manera mucho más didáctica, sin agobiarte, y a lo mejor tú lo estabas viendo, yo lo estaba viendo de pequeña, a lo mejor estaba viendo movidas que yo decía, ¡buah! O sea, no lo leería en clase y aquí sí. Eso ya lo vi con más mayor, porque claro, era muy pequeña. Y después de eso se cambió y pasó a ser esta parte del libro visor a historias y misterios, y además pues luego ponían videoclips como, pues eso, como videoclips que tenían algo que ver con el programa, como el videoclip de Abracadabra, que la podéis buscar en YouTube, que veréis pues que es ella siendo pues una mezcla entre la bruja Avería y Monte Carlo, o sea, era guapísima en ese momento, Alaska estaba preciosa. Y la tercera, que es donde vimos la mayoría del mundo en la Españita de los 80, a la familia Monster, que era pues lo que nos gustaba, que además no sé si era porque lo veíamos en blanco y negro o porque al final eran réplicas de monstruos de la Universal, pero nos quedamos atrapados. Yo al menos me atrapaba y no me daba ningún miedo, ni Frankenstein, ni Drácula, bueno, Drácula el abuelo, que luego lo habíamos visto en los Gremlins también, que también replicaban ese look del abuelo de los Monsters. O sea, había algo que te atrapaba de la familia Addams. Aparte, pues eso, tenías todo ese momento de familiar, de ellos se veían como muy normales, como una familia asalariada normal, el único que trabajaba era Herman, el resto no hacía nada. Y claro, para el resto del mundo eran raros, pero ellos era como, no, si nosotros somos geniales y normales. Y luego, a la par de esto, bueno, luego en la Ola de Cristal había una parte final que era dedicada para el público más adulto, con videoclips y con actuaciones, pero eso ya es para un público ya más adulto, adolescente adulto. Pero además, ¿qué sucede? Que todos los que hemos bebido de este momento de los Monster, de repente llegó la familia Addams. ¿Qué pasa? Que tú de pequeña has visto los Monster y de repente te estrenan en el cine la familia Addams y tú dices, guau, ¿qué es esto? Claro, en ese momento, en el año 91, tú dices, madre mía, digo, pues si esto es una fantasía, si esto es exactamente lo mismo, más o menos, sin saber, porque no sabíamos que era una película sobre una serie, porque no había llegado esa información. Recordemos, año 91, internet, pues no había mucho, con lo cual no podíamos hacer mucha cosa.
Así que claro, imagínate, vas al cine, ves la familia Addams, te flipa la manera que hablan, la manera en la que Morticia de repente le dice a Miércoles, juega con tu comida, cosa que nunca te va a decir tu madre. O te dicen, ¿cómo se pide? Y tú dices, por favor, no. Y Miércoles te dice, ahora, ¿no? O sea, es que claro, luego el momento de esa referencia de un personaje femenino oscuro, porque claro, venimos de ver muchas cosas Disney, muchas cosas bonitas, pero luego tenemos a Miércoles Addams siendo chunga, con su cara de póker todo el rato, no teniendo miedo a nada, queriendo hacer un mogollón de cosas inquietantes. Entonces, claro, al final La familia Addams es una peli que, tanto la primera como la segunda, y aparte, bueno, y la cosa, claro que no quiere tener una mano en su casa, que sea su mascota, todo el mundo, y todo eso son elementos que no dejan de ser monstruos de la Universal, pero adaptados para la gente más joven o más pequeña, porque al final era dedicado para adolescentes, y los niños pequeños lo veíamos por lo mismo, porque los padres habían visto los Monsters y decían, esto se ha parecido, que en realidad luego había unas tramas terribles de Gómez alcohólico, los hijos intentando matar al hermano pequeño, bueno, terrible, pero no nos dábamos cuenta. Claro, después de todo el boom de Familia Addams, antes de todo el boom de Familia Addams, entre Familia Addams y los Monsters, a mi casa llegó, como habéis dicho todas, que llegan cosas a casa que no sabes cómo, yo sé que es padre, pero yo no sé cómo llegó, no le vi entrar con una bolsita. Llegó otro fantástico VHS de también una familia de monstruos de la Universal. Había una señora estupenda que se parecía más a Ivonne de Carlo o incluso a Elvira, que otra cosa. Luego había pues un hombre lobo, había un Frankenstein, que además eran como muy benévolos. No sé si recordáis que Germán era como muy bueno. O sea, siempre han tenido como ese doble, o sea, como eran, soy muy grande, soy muy grandote, pero en verdad soy super cookie. Y aquí también. Y esto era de Groovy Ghoulies, que los podéis buscar en internet, que está, ojo que hay un grupo y también están los dibujos. Pero claro, aquí la traducción, en lugar de ser... creo que en Latinoamérica fueron Los fantasmas marchosos, que es como más parecido a lo que es. Aquí se dijo, no, la familia Monster, que así no los liamos, los llamamos igual. Así tienes los Monsters, la familia Monster y la familia Addams. Y tú dices, a ver, por Dios. Y esto era muy divertido porque era, o sea, yo tenía solo un VHS, pero había un montón, que era esta serie, que era un spin-off de Sabrina, la bruja adolescente, y los dibujos. Entonces, sí, estos personajes habían salido y les hicieron un spin-off, pues que ponían videoclips de ellos tocando, como muy rockabilly. La verdad es que era bastante chulo. De repente, pues la típica guitarra de calavera, ya te ibas adentrando, ponías una patita en el rock, ya decías, ay, mira, esto parece que me gusta. Uy, si tiro un poco más, vaya, y ya empiezas a llegar a lugares que, bueno, que ya irá Mariana después, ya llegará ella. Sí, sí. Pero bueno, la movida es esa, que de repente pues llega eso, además eran súper coloridos, súper bonitos, súper bien dibujados, claro, al final, aunque fueran personajes terroríficos, pasaba el filtro padres, aunque poco tuviese, porque no había sangre, no había nada, había un niño vampiro, sin más, era bastante naif. Y después de esto pues ya llegó la familia Addams, que es estas pelis que, como os digo, pues que hemos visto con familia. A mi madre le aterroriza porque ya puede leer todo lo que tú quieras, pero verlo no puede. Entonces ya se puede leer libros de terror, pero ya se lo imagina, pero verlo, fatal, o sea, terrible. Y entre de Groovy Ghoulies, de los Monsters, de tal, Pepito, Juanito y toda la bandanga, tenemos la televisión de Cataluña, que también me hizo adentrarme en el terror. Porque aquí, por cierto, antes de que se me olvide, la última vez que hablamos os dije que no se podía encontrar la serie esta, y hoy en TV3 a la carta la he encontrado. Si entráis, todo el mundo, os lo digo a todos, queridos oyentes y oyentas, si entráis a TV3 a la carta podréis ver esta serie. La serie se llama Q y els seus amics, Q y sus amigos, y es una serie que le encargaron a, redoble de tambor, Vigas Luna, colegui, que tú dices, perdona, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Aparte, entras en el Wikipedia de Vigas Luna y ni siquiera sale en su filmografía, pero es suya. O sea, esto lo he corroborado y digo, a ver si me lo he inventado yo. No, sale ahí, escrita y dirigida y producida por Vigas Luna. Y le encargaron esto porque, claro, en pleno boom de ET dijeron, a ver, aquí también queremos nuestro ET y lo tenemos que tener.
Y era una serie, o sea, es que la serie es impresionante. O sea, hoy que lo he vuelto a ver, justo antes de empezar a grabar, es que ha envejecido mal, sí, pero como todos los extraterrestres de los 80, porque todos son muñecos, pues que dan un poquito de cosita, que todos parecen caquitas, porque son todos del mismo color, marrón. O sea, no había opción de poner el extraterrestre de otro color que no fuese de un color marrón más cerca de un zurullito de perro que de otra cosa, no había opción. Era ¿Por qué no eran verdes? Lo normal hubiera sido que hubieran sido verdes. Yo siempre pienso en alguien verde. No. ET marrón, el Q marrón, mi amigo Mac marrón, pero ¿qué os pasa, tío? O sea, claro, quisieron innovar, pero salió mal, porque o sea, todo marrón. Claro, yo qué sé, hazlo amarillo fluorescente, no sé, además si te quieres acercar a los niños no es el mejor color. También es verdad que tanto ET como mi amigo Mac tiene más luz, pero tanto ET como Q y Arceus Amix son muy oscuras. Supongo que sea para corregir las cositas que no se pueden ver bien. Claro. Esto, claro. Uno era Spielberg, el otro era Vigas Luna, pero bueno, da igual, porque el extraterrestre era igual de pichi. Pero bueno, la movida es que era ET ambientado en Barcelona. Que de repente vemos a unos niños que, de alguna manera, que sin mucho explicarte, se dedican a invocar en una noche de luna llena, poniendo las manos para las personas que no me están viendo, un poco como haciendo un triángulo, como así, más o menos. Eso mientras el ordenador y el fax se están volviendo locos, sacando información, y de la nada aparece una especie de larva que de ahí sale este bichito, que por lo que sea puede comunicarse por el ordenador y escribe en perfecto catalán, bueno, lo hago en castellano: hola, me llamo Q y voy a hacer todo lo que me digáis. Chica, pues gracias, perfecto. Y este extraterrestre solo hablaba con los niños y solo lo podían ver los niños, los adultos no. Entonces creaba como una serie de... No llegaba a ser sitcom porque no era una sitcom, pero pasaban cosas en cada episodio que no tiene nada que ver con el anterior. O sea, son de esos como Friends, tú puedes verlo suelto, que no pasa nada, no vas a perder el hilo. Pues esto es muy parecido. Al final era como, uy, Q hace esto, Q hace el otro, Q ayuda a la niña bailarina a hacer ese salto porque como es invisible la puede levantar. O sea, él podía hacer lo que tú quisieras. Como un Alf catalán. Exacto. ¿Y de qué color era Alf? Marrón, es verdad. Había algo, una conspiración. Había una conexión. Marrón. Y yo creía que estaba dentro de un programa que había en la TV3, que lo quitaron hace muy poquito, que terminó, que se llamaba El Club Super 3. Bueno, pues descubrí hace 5 años que no estaba ahí, que lo daban los domingos por la noche, me lo dijo un colega que tiene 10 años más que yo y me dijo, ¿tú cómo veías esto? Digo, no sé, lo daban después de Dragon Ball. Y me dice, no, esto lo daban los domingos por la noche. Y yo pensando, ¿qué dice este señor? No está bien. Volví otra vez a las fuentes originales, mis padres, y me dijeron, no, es que te lo grabábamos y te lo poníamos por la tarde, porque claro... Y yo he estado agobiando a mogollón de gente de mi edad, rollo, ¿tú no has visto esto? De hecho, cuando lo he encontrado, mi chico me ha dicho, mira, la serie que solo conoces tú. Porque como, claro... Porque claro, me lo ponían porque se ve que yo lo vi una vez, me flipó, me levantaría o algo, me flipó y dije, quiero ver esto. Y era muy inquietante. Hay una escena que de verdad, si podéis buscar la intro en algún lado, si no hay en la TV te da la carta, que era los ojos del muñeco que miraban hacia un lado y hacia el otro. Era, o sea, terriblemente escalofriante para una persona de 6 años, también te digo, ¿sabes? Pero daba muy, muy mal rollo. Y en el mismo programa en el Club Super 3, donde en teoría se daba esto, pero no, también había, pues como en todos los programas de niños y de niñas, pues daban estos, pues eran los buenos y los antagonistas. Pues el antagonista del Club Super 3 no dejaba de ser, es que era muy fuerte esto, yo creo que se lo expliqué el otro día, pero lo voy a volver a explicar. Era una especie de ruido blanco, digamos, como una especie de virus, que lo que quería hacer era quedarse con el programa para instaurar él su dictadura de ruido blanco, o de como le queráis llamar, o de virus. ¿Qué pasa? Pues que cuando aparecía entre los malos, o sea, para atacar a los buenos, aparecía como este ruido blanco, este virus, y se llamaba el Magazzero, y el Magazzero se comía todo, y era me recuerda un poco a el terror que nos había dado de pequeñas, la nada de la Estrella Interminable, porque era como, ¿qué pasa? La nada, ¿qué es la nada? Claro, también es muy
quizás demasiado fuerte para un niño pequeño ponerle esa película y que entienda que es la nada, que la nada desaparece, la nada que es. Entonces, claro, daba muchísimo miedo y el Magazeru realmente era una cosa que a mí me daba mucho miedo y cuando se quedaba la tele, porque ahora la tele no se termina, pero antes la tele se acababa, o sea, se acababa el último programa y se quedaba ese ruido blanco. Ostras, era el Magazeru que estaba en tu casa, daba muy... Pero muy, además, muy pienso, ¿no? Es algo que circulaba mucho en la época también, esta cuestión del miedo al fin de la programación, ¿no? Que eso después Sí. el cable lo subsana porque la tele nunca más vuelve a ese ruido Claro. blanco. Pero en Freddy está presente ese televisor que Poltergeist. ataca, en Poltergeist está presente, se ve que formaba parte del imaginario terrorífico de los 90. Sí, de la época, total, sí, porque esto empezó en el año 91 y era terrible porque, claro, tú veías tu personaje favorito de esas personas que estaban allí, que eran pues los buenos, y el Magazeru pues en cualquier momento estaban haciendo cualquier cosa y aparecía como de una esquina y se iba comiendo toda la pantalla hasta que se quedaba y con una voz de ultratumba de claro, o sea, me daba muchísimo más miedo eso que El Exorcista, porque yo a Riga no la había visto, pero el Magazeru estaba en mi casa si me quedaba dormida con la tele en el sofá y se acababa la tele, estaba ahí, daba mucho miedo. Luego sí que es verdad que el resto de cosas que daban en el Q-Super 3, no como esto que no lo daban, era bastante más amable, pero aún así me he acordado de de una serie que era Gatigos, Gato y Perro, que no sé si lo habéis visto, si llegó, es que no sé si es una serie estadounidense, era muy inquietante también, más body horror, cabeza de gato, cabeza de perro y cuerpo que lo compartían y sus aventuras. O sea, si buscáis la foto seguramente veréis que no es tan inquietante, pero el concepto de en un mismo animal, o sea, una cabeza en cada punta, claro, al final era como volver al momento pues de Pinocho, de animales inquietantes, de Dumbo que también daba mucho miedo. Claro, al final el miedo, como no sé si creo que ha sido Canela que lo ha dicho, nos lo han metido así, poquito a poco, sin darnos cuenta, en pequeñas cositas, porque Gatigos al final era una serie muy naif, pero claro, es como, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden compartir cuerpo un perro y un gato? O Dumbo, o sea, ¿qué por ahí está el pasando? problema es la relectura que hacemos de adultos, ¿no? Porque en ese momento, como formaba parte del terreno de la fantasía, era posible la existencia de un extraterrestre, era posible la existencia de un muñeco de madera, como que uno no lo problematizaba, pero cuando crece y se da cuenta que eso está por fuera de lo posible, ahí es donde surge el miedo. Porque decís, ay, por Dios, leía la historia de un muñeco de madera que se convertía en niño, es terrorífico. Es más el adulto el que censura a ese niño por haberse enamorado, como en tu caso, de Pinocho, por haber creído como esa gran mentira. Claro, total, porque tú dices, yo no le estoy viendo nada malo, pero es que justo hablando de alguna compañía de trabajo, de cómo han cambiado las películas de Pixar, bueno, de Disney ya últimamente, y lo decíamos en plan de, chica, la sirenita, o sea, que le has vendido tu voz para irte con un señor. Y de repente esa chica me dijo, ostras, nunca me lo había planteado así. Claro, es que esta lectura la haces ya de mayor, de pequeñas como, tú lo que quieres es que Ariel se vaya con Erika aunque sea un capullo, porque eres un capullo. Ahora las películas de Disney son, yo con mis sobrinas pequeñas que he visto, por ejemplo, Encanto, la última, o Frozen, realmente transmiten unos valores que lo que nosotros recibimos de pequeños de Disney y demás, ahora eso es lo que estaba diciendo Canela, ahora lo analizamos desde el prisma de la adultez, tanto las pelis de Disney como las de terror o como cualquier cosa que viéramos en nuestro momento de la infancia y dices, wow, lo que yo me comí ahí sin darme cuenta, el mensaje subliminal, pues nosotros lo interpretábamos a nuestra manera, que quizás, claro, eso luego lo vemos de adulto, la relectura, pero es interesante un poco decir, madre, qué cosas consumíamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Gremlins, ¿no? Gremlins la hemos visto todas y yo creo que todo el mundo ha visto Gremlins a mediodía en su casa, no pasaba nada porque era una peli para niños. Y Gremlins es muy explícita en muchas cosas. O sea, quizá no hay tanto, no hay vísceras, pero hay unas crisálidas, hay unos bichos que vienen. O sea, hay un gremlin que lo mete la madre dentro de la picadora. O sea, hola, eso no lo tienes ahora. Y nos daba igual, nos daba risa. Y me parece como, o sea, y no solo eso, sino que ya en la segunda película de Gremlins, por ejemplo, había ya una problematización social como mucho más grande, porque los Gremlins imitaban a las personas, imitaban todos los estereotipos. Y ahí también había como una carga social en la película y nosotros lo interpretábamos todo como un juego. Pero igual yo creo que no es tan inocente, que igual lo entendíamos de alguna manera y creo que los que supimos verlo después nos quedamos como en el estudio de eso. O sea, de algún modo lo absorbimos, si no, no estaríamos acá charlando esas cosas.
Claro, sí, Seguro. total. De hecho, yo vi luego, o sea, la teoría para mi padre, para que yo pudiese ver o entendiese que era al loro, Critters y los Goblins, son como los Gremlins, pero de miedo. O sea, para mi padre los Gremlins no era miedo, pero era como, ¿quieres ver los Goblins? Luego, después de ver los Goblins, estuve un montón de tiempo y cada vez que iba al baño, miraba que no me saliera uno del baño, porque había uno que salía del váter. No salía del inodoro. Inodoro. Claro. Además que es súper terrorífico porque esos animalitos todos están en cualquier rincón de tu casa. Claro. O sea, son películas además que yo creo que es un poco la clave del cine de terror de los 70, de los 80, es hacerlo como muy doméstico. Sí. Entonces al final es algo que te puede aparecer en cualquier rincón de tu casa. Total. O sea, no es nada, no es un castillo gótico con telarañas, que es algo como súper ajeno a tu cotidianidad. No, obviamente puede pasar en tu casa eso. En el micro abres el váter. A mí me pasó también de pequeña debajo de la cama con Freddy, esa escena de la serie de Freddy en la que Freddy le atravesa. Entonces es como un campo abonado. Por eso en mi casa había censura, porque yo, por ejemplo, no podía gestionar estas cosas. Entonces, bueno, claro, es que era una cosa como que se prestaba mucho a que la cabeza se te fuera, porque en cualquier momento, en cualquier rincón de tu casa podía aparecer el espanto. Claro, porque no era un terror sofisticado ni nada. Sí, si pensamos en Chucky, pasa eso. O sea, es tu muñeco el que puede ser maldito. Ya ni siquiera, como decía Ro, es algo que está afuera, que está más lejos. Duerme con vos. Es eso que duerme con vos y que debería protegerte de los miedos, lo que va a terminar generándotelo. Pero si hay alguien que en este grupo entiendo yo que tiene consumos problemáticos desde la infancia es Mariana. Mariana, por herencia de su hermano, estuvo en contacto con cosas que por ahí le hubiera hecho bien estar un poco más alejada. Quizás sí, probablemente. Yo tenía un hermano que tiene 7 años más que yo, entonces, claro, tenía como todo un consumo que me venía dado y una familia, como decíamos antes, donde el libertinaje era un poco la regla en ese sentido, que de ningún modo no nos cuidaban ni nada por el estilo, pero sí nos permitían ver como que mi mamá nunca controló mucho lo que mirábamos. Nada, bueno, mi hermano alquilaba, o sea que yo desde muy chica vi películas como Pesadilla, por ejemplo, Evil Dead, todas películas que mis compañeros de tanto jardín ya, porque estoy hablando de muy chica. Tengo recuerdos en mi primer departamento, en el primer departamento de mi familia, y mirando eso y estar en la cama mirando, y a mí no me generaba nada, porque creo que cuando lo ves desde muy chica te genera como una situación de adormecimiento y ya no te produce ese terror. Pero mi introducción, digamos, como al terror es como un poco atípica, por lo menos lo que yo reconozco como introducción al terror, porque el cine me lo voy a volver a encontrar de un poquito más grande, ya vamos a ver en otro capítulo del podcast de eso. Creo que lo primero que recuerdo así de vínculo con el terror tiene que ver, por ejemplo, con un programa que daban en Rock and Pop, que no sé si Canela lo recuerda, que se llama, que mucha gente de Argentina lo va a recordar, que es A Tiempos Violentos, que se daba en la Rock and Pop, era de Olmedo y Nagui, eran los dos conductores, y se dedicaban a hablar de heavy metal. Mi hermano tenía nosotros dormíamos en la misma pieza, gente de clase media, trabajadora, dormíamos en la misma pieza los dos pibes de la familia, y mi hermano ponía la radio. A las 12 de la noche, nosotros comíamos muy tarde, el libertinaje venía en muchos niveles en mi casa, también se cenaba eso de las 11 de la noche. Bueno, nos íbamos a acostar, mi hermano ponía la radio, ponía Tiempos Violentos, y hasta que él no se durmiera no se apagaba, porque también estaba esa cosa, se hace lo que quiere el varón, el hermano varón más grande, te vas a dormir cuando yo quiera. Bueno, listo, está bien. Y ahí empezó como mi problema un poco con el terror, que terminó siendo un gusto después, pero recuerdo patente, por ejemplo, haber escuchado el sonido de unas cabras en una canción que ellos presentaron. La canción empezaba con unas cabras, y después con una voz que para mí, siendo una niña, era algo que venía claramente del infierno. O sea, no había opción de que eso lo hiciera una persona. No había posibilidad de esa voz gutural. Esa voz gutural finalmente iba a ser Chris Barnes de Cannibal Corpse, y yo como que en ese momento dije, no, esto viene derecho del Averno. Bueno, no le dije nada a mi hermano, me cagué toda, en un miedo terrible, estaba en la cama tapada diciendo, por Dios, ¿cómo ponen en la radio esto? ¿Cómo nadie censura esto? ¿Cómo dejan que la gente, que el diablo se comunique directamente de esa manera? Bueno, aterrorizada totalmente. Después, años después, vi que Cannibal Corpse estaba tocando en una de las películas de Ace Ventura, lo cual como que hizo que el Averno sea menos temerario.
Pero además de ahí me parece que también está como el primer contacto ese con darme cuenta que también el terror y la comedia tenía mucho que ver y que era todo una cosa, era impostado, no era que Chris Barnes era un demonio, tenía la capacidad de hacer una voz gutural, ya, listo. Otra banda que también se escuchaba otro día, porque yo aparte estaba aterrorizada porque decía, no, porque va a volver esa persona que canta así. Yo tenía 6 años en esa época, después me di cuenta que eso era Zombie Apocalypse. O sea, no, perdón, eso es de Mortician. Era Tomb of the Mutilated, que es de los 90. Otra banda que también, o sea, no estaba Cannibal Corpse, bueno, pasaban Mortician también, que justo se llamaba Mortician, como Morticia, de los Locos Adams, donde comenzaban con fragmentos de películas. Lo raro era que comenzaban con fragmentos de películas que duraban como 10 minutos, Mortician no eran muy hábiles a nivel dinámica. Uno no sabía a esa edad que eso era de películas clásicas de terror, de la Universal y de un montón de películas que se hicieron después de cine mucho más bizarro de lo último. Empezaba eso también, otra voz del Averno. Entonces yo vivía como aterrorizada entre esas dos cosas. Con el terror siempre vivía, así como Noé vivía con el miedo de que le salga del inodoro un bicho, yo vivía con el miedo de que me venga Chris Barnes de algún lado, de Cannibal Corpse, y me haga algo, y me grite con esa voz. Bueno. Eso por un lado, esos fueron como mis 2 primeros contactos y recuerdo de estar a la noche asustada por eso. Si bien yo venía viendo cosas terribles de día, porque ya en ese momento mi hermano alquilaba muchas películas de Argento, por ejemplo, y demás, y me producían, hasta me causaba gracia, porque era como que en mi casa mi hermano aparte tenía un consumo que era de reírse de esas cosas, perversiones aparte, y yo también como que decía, mira, bueno, sangre, y sin embargo esas 2 voces me daban miedo. Y después mi segundo contacto también tiene que ver, pero va a ir por el lado de los videoclips, y ahí ya ingresando como directamente en el terreno audiovisual, y van a ser videos ya de la cultura, que creo que todas fuimos víctimas de la cultura MTV en esta generación, o sea, veíamos mucho MTV, y claro, sí, y se veía mucho, y se veía continuamente los mismos videos en MTV aparte, o sea, si te quedabas 1 hora viendo, veías una serie de videos, que si te quedabas otra hora, veías exactamente la misma serie. Sí. Claro, no se ocupaban de ir cambiándolos, te los pasaban todos así como venían. Y ahí me acuerdo de un video en particular que todas lo debemos recordar, que es de Beautiful People, de Marilyn Manson, ¿sí? Ya con una voz que no me resultaba diabólica ni nada, y ya con una edad yo que me daba cuenta que la gente no era diabólica, sino que estaba haciendo esa voz, pero de todos modos, ahí ya no me daba miedo Marilyn Manson, la banda en general. Bueno, sí, el guitarrista sí me daba miedo, que se llama así algo, no me acuerdo el nombre, sí me daba miedo. Me daba miedo las imágenes que presentaba el video. Eran imágenes dislocadas, de gente con un cuerpo diferente al que yo solía ver en MTV o en la televisión, gente que crecía, que se achicaba, con especies de torturas ahí. Y no solo el video de The Beautiful People, sino el otro video que recuerdo mucho era el de Nine Inch Nails, que también lo recordarán, que es Closer, que de hecho Closer estuvo prohibido por mucho tiempo, hasta hace un tiempo lo buscabas en YouTube y te aparecía como que no estaba. Ahora está resubido, supongo que cambiado, le habrán sacado partes. Closer mostraba en una parte como, primero que la canción decía I wanna fuck you like an animal, creo que eso era en parte por qué lo habían como censurado, pero el video te mostraba como un chancho cercenado y un montón de cosas terribles que también me parecían horribles, y yo me hacía la que no me daba miedo, pero los miraba de reojo. Era como, yo estaba sentada en el living de mi casa y empezaba el de Marilyn Manson y me acuerdo como que me lata el corazón de tipo, uy, va a empezar de nuevo este hombre. Bueno, eso pasaba, claro, digo, ¿por qué lo dejan estar en la tele? Bueno, terrible. Mariana, la censora de los videoclips. Claro, yo era como, de la radio. basta, por Dios. Bueno, estaba muy en eso y después de grande me enteré que, no de tan grande, pero me enteré que esos 2 videos, justamente los 2 videos que más miedo me daban, eran de la misma directora, y la directora era una mujer, lo cual también tuvo como un gran impacto. La directora es Floria Segismondi. Yo después la conocí de más grande, me la volví a encontrar ya viendo mucho cine y demás, por ejemplo, que hizo la biopic de las Runaways, de la banda, pero me la volví a encontrar ahí y después de hecho empecé a buscar más videos de ella, y es el imaginario que ella maneja, el imaginario del terror. Después ya no voy a decir que esto me influyó en mi vínculo con el terror, porque la verdad que yo ya era mucho más grande, si me seguía dando miedo bandas como Immortal, ya era una tarada total. Pero después digamos que la música se siguió nutriendo un montón de eso, y es música que hasta el día de hoy consumo, como todo lo que tenga que ver con el black metal y demás. Quizás las bandas de death metal ya no se nutren tanto. En ese momento yo no tenía acceso a las tapas de los discos. Pero sí, hoy por hoy miramos una tapa de un disco de death metal de esa época de los 90, también se servían totalmente, o sea, más pruebas iba a tener de que eso era el testimonio
del demonio en la tierra, o sea, directamente. Por suerte no tuve acceso a esas tapas, pero son terribles, terribles y también terriblemente misóginas también las podemos interpretar el día de hoy, siempre es una mutilación femenina. Pero bueno, ese fue mi primer contacto. Terrible, perdón, tengo que hacer un apunte en este, como niña heavy que fui también, aquí, hermanas. Terrible también la portada, que yo era ya más mayor, pero igual teníamos 13, 14 años, que íbamos todos a ver a la tienda la portada de Brujería, creo que era de Matando Güeros. La cabeza de... Sí, y que era como la leyenda urbana, no sé si nunca se supo o qué era, pero que decían que era una cabeza real. No sé si... No, es que no sé, yo también pensaba que era real, pero porque lo habían sacado de las noticias, porque en México era como que en ese momento estaban en esa guerra, bueno, creo que no sé cómo seguirá eso ahora, una guerra de narcos así como interminable, tipo la historia sin fin, y era como una imagen real. Claro, y de recuerdo, como todo el mundo supongo, la portada de Mayhem, que no sabíamos qué era lo que había pasado, porque éramos muy pequeñas, y era en plan de wow, qué bien hecho, no, spoiler. Claro, qué realista decíamos. Qué realista. Y luego recuerdo que nunca sabré qué grupo era, pero que al principio de empezar a hacer inglés en el cole, nos íbamos a lo típico, ¿no? Tiendas bueno, aquí en Barcelona hay una calle, que ahora ya no, pero en su época era solo de discos, o sea, de tiendas de discos, pues de metal, de black metal, de todo. Entonces, tú ibas allí y tal, y me acuerdo de coger un CD y para ver para traducir las canciones. Y me acordaré siempre que había una canción que era Ella murió sin cabeza. O sea, era en inglés. Pero era como, ¿what? O sea, tendría que buscar a ver si me sale por algún lugar, vete a saber qué grupo sería, y nos quedamos todos como, ¡ah, qué miedo! Y me daba muchísimo más miedo esas portadas de discos que a lo mejor cualquier otra cosa. Luego te venía Cradlefield y tú decías, ¡ay, cuquitos! ¿Qué hacéis, bebé? Claro. Querías abrazarles. Pero claro, después de ir todos en cofradía para ver la portada de Brujería, que yo creo que los de las tiendas fliparían, en plan, estos críos vienen, ven la portada y se van, ¿sabes? Es como, pero es que se creaba un imaginario muy terrible y muy real, porque al final dices, ¿esta portada cómo la han hecho? ¿Es real? ¿No es real? Siempre había alguien de, no, mi primo conoce a uno que dice que es real. Para los que no teníamos acceso al terror de manera tan libre como ustedes dos, supongo que a Ro por ahí le pasaba lo mismo, esta práctica de ir al videoclub y sacar las cajas de las películas de terror y ponerlas en otro lado para poder mirarlas, era como el contacto con el terror más real, ¿no? Como el terror cinematográfico, como un terror mayor al terror literario, como eso que era completamente inalcanzable. Total. Yo creo que además que lo que comentábamos antes de por qué nos daba tanto miedo, yo creo que si a Mariana, por ejemplo, no le asustaba ver súper pequeña Evil Dead o lo que fuera, era porque no estaba el factor prohibición. El factor censura, prohibición, te genera te explota la cabeza. Entonces es algo prohibido que magnifica por completo todo lo terrorífico que pueda tener una peli, que luego al final igual tampoco era para tanto. Pero tú habías construido en tu cabeza una preidea de lo que podía ser eso y al final, claro, se unían todos esos factores y era algo espantoso. Y lo que dices, Canela, del tema de videoclub, yo cuando estabais diciendo lo de las portadas de los discos, es que este es el paralelismo total, como a través de simplemente visualizar la portada de un disco o de una peli, la mente te iba a 1000 por hora y tú ya te imaginabas todo, no hacías ni siquiera falta que vieras la peli. Yo siempre cuento que cuando iba al videoclub con mi padre me escapaba para ver la portada de Holocausto Caníbal y yo, era una fuertísimo. Era la portada. Era en la portada. Atracción, repulsión y como un gato escayola absolutamente delante de esa portada. ya tenía yo excusa para crearme todo tipo de pesadillas era material ya simplemente para 2-3 semanas de pesadillas. Así que sí, yo creo que era una cuestión como de imaginación. Total, por eso en mi casa estaba totalmente censurado. A mí la cabeza me iba muy rápida y no se podían exponer a que yo estuviera toda la noche gritando. Era un peligro dejarte con eso. Sí. Bueno, chicas, me parece que ya por hoy lo dejamos hasta acá. La idea nuestra es, en este primer programa, por lo menos llegamos hasta nuestra infancia, cuando éramos tiernas, cuando nos creíamos todo lo que veíamos. Después seguramente también nos siguió sucediendo eso, pero un poco menos capaz, ¿no? Así que nuestra idea es continuar con este desarrollo. No sabemos cuántos episodios nos va a tomar, pero si ahora salimos de la infancia, probablemente en el próximo episodio vamos a estar paradas ya desde una visión, supongo que hasta más cinematográfica, ya vamos a hablar mucho más de cine, que va a tener que ver con la adolescencia, que es ese pasaje a la locura total, casi siempre, donde queremos ser anti todo lo que nos enseñan, así que a ver cómo nos pegó a cada una
y de a poquito de ir llegando como a la conclusión de por qué estamos en el lugar que estamos ocupando hoy en día y por qué el terror ocupa tanto espacio en nuestras vidas. Les agradecemos un montón que nos hayan escuchado, visto de la manera que sea. Adiós Noé, adiós Ro, adiós Cane. Adiós. Adiós. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima.